tardes a todos. Eh, es difícil para mí volver a esta realidad y a la energía que creo que necesito para poder compartir y agradecer que se estén sumando a otro año, a otro inicio de Ateneos Interhospitalarios, después de escuchar esta bellísima música que me encantaría saber en la traducción, qué significa en nuestra lengua, pero qué importante y maravilloso que se haya elegido para hablar de interculturalidad. Así que al que seleccionó la letra, la música, gracias, gracias por dejarnos este dulce para arrancar la actividad. Y gracias a todos, porque otra vez nos volvemos a encontrar en un 2024 complicado, como si el 22 o el 21 o el 20 o el 23 hubieran sido sencillos, pero bueno, ya estamos acostumbrados, así que vamos para adelante y como asociación sigamos para adelante. Y el seguir para adelante es hacerlo juntos. Así que gracias por estar acá, gracias por ser parte de la asociación. Y agradeciéndole le paso la palabra a Gonzalo, nuestro representante del Triunvirato Científico, y bienvenidos a todos y cada uno de los presentes. Hola, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Ahí está Sofía también, Sofía Bunge, Fanny Vega, los tres somos parte de la Secretaría Científica, como decía Lili. Voy a hablar un poco en representación de ese espacio. Gracias por acompañarnos hoy, una vez más, en este ciclo de Ateneos Interinstitucionales, en el primero del 2024. Presentaba un poco Lili en sus palabras de apertura. El Ateneo que nos convoca hoy es interculturalidad y cuidados paliativos, más allá de las palabras. Y antes de presentar a quienes van a disertar, a quienes nos van a compartir esta presentación, sí hacer una introducción a cómo se pensó este Ateneo. Es un trabajo colaborativo entre dos áreas del Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta, el equipo de cuidados paliativos, por un lado, que va a estar representado en voz de la licenciada Priscila Tarifa, pero también están la licenciada Ana Zulca y la doctora, perdón, Ana Zulca, médica del equipo, y la licenciada Ana Cobo, colega, psicóloga, jefa del equipo de cuidados paliativos también del hospital, y por otro lado, desde el área de abordaje interculturalidad de la misma institución, el licenciado en antropología David Hidrobo. Como decía, es un trabajo colaborativo entre el hospital y la Escuela de Formación en Cuidados Paliativos del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 15, que en el marco de unos seminarios que se cursan dentro de esa formación, pudimos tener un acercamiento a este caso y era tan interesante y tiene tanto para compartir y para reflexionar que las invitamos también, tanto a Priscila como a Andrea Gergoff, la otra disertante, a compartirlo con todos. Y esperamos, como siempre, que puedan ir dejando sus preguntas, comentarios para el intercambio al final. Entonces, vuelvo a presentar Priscila Tarifa, Andrea Gergoff, David Hidrobo, quienes hoy nos van a compartir el Ateneo Interculturalidad y Cuidados Paliativos, más allá de las palabras. Gracias. Empezás vos, Andrea, ¿no? No, Ah, Pri. y por Yo no puedo ver compartir. si está el Power compartiendo. Ahí está. Ahí está, para que se mueva. Gracias. Bien. ¿Se ve bien? Sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación. Lo que vamos a presentar hoy es una de las experiencias de trabajo que tuvimos en el Hospital San Bernardo de la provincia de Salta con personas pertenecientes a pueblos originarios y poder mostrar a través de la misma la importancia de profundizar en modelos de intervención que respeten y que acompañen la interculturalidad, entendiendo por la misma a la presencia y a la interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y el respeto mutuo.
Hablar de interculturalidad va más allá de reconocer la existencia de culturas y de saberes diversos, sino que involucra necesariamente la puesta en acción, las relaciones basadas en el concepto de igualdad y el conocimiento de que los procesos culturales no son estáticos, sino más bien dinámicos. Y al mismo tiempo es importante destacar que nos queda un gran recorrido por alcanzar en materia de interculturalidad. En el caso que vamos a presentar hoy, como mencionamos, se da en la provincia de Salta, al norte de Argentina, y en esta diapositiva lo que queremos visualizar y contextualizar es el recorrido que realiza la paciente y su familia hasta llegar al Hospital San Bernardo, que es en donde nosotras la conocemos y la atendemos. La provincia de Salta tiene 23 departamentos que agrupan a 60 municipios. La paciente del caso de hoy pertenece al municipio de Santa Victoria Este, departamento de Rivadavia. Esto queda ubicado para ubicarnos geográficamente al noreste de la provincia de Salta. La primera consulta que realiza la paciente se da en el hospital del lugar de origen, el cual es un hospital nivel 2 según los niveles de complejidad de la atención sanitaria. Esto quiere decir que, además de consultorios externos y emergencia, cuenta con internación no diferenciada, laboratorio y radiología de rutina, pero no hay una atención de especialidades, por lo cual la paciente es derivada prontamente al Hospital Domingo Perón, ubicado en Tartagal, el cual es nivel 3 y se encuentra a 162 kilómetros de Santa Victoria Este, el lugar donde vive la paciente. Es importante destacar que el Hospital de Tartagal es uno de los hospitales que recibe mayor diversidad étnica. Si bien no es el que atiende mayor población originaria, sí es el que recibe mayor diversidad. Esto es personas de pueblo wichí, personas de pueblo guaraní, chorote, entre otros. Y presenta una gran cantidad de facilitadores interculturales. Es en este hospital en donde se realiza la primera sospecha diagnóstica, los estudios y la derivación para el Hospital San Bernardo para completar los estudios y para un oportuno tratamiento. Luego de este recorrido es que conocemos a Paula, mediante la interconsulta del servicio de hematología. Paula es una paciente de 30 años, perteneciente al pueblo wichí, con un diagnóstico reciente de leucemia linfoblástica aguda, estadio 2, en plan de quimioterapia, con un performance status de 50 y un ECOG 3. Como dijimos, ingreso derivada del hospital de Tartagal por visitopenia, ginecorragia de 2 meses de evolución, con alto requerimiento transfusional, precisaba un requerimiento diario, también presentaba un síndrome febril, por una otitis media aguda, con una supuración activa bilateral, presentaba disnea y astenia. Como síntomas emocionales, la paciente presentaba un episodio depresivo reactivo a la situación de internación y también al desarraigo. Mediante comunicación con el equipo tratante, el motivo de la interconsulta involucra la valoración de la paciente y su familia en aspectos relacionados a el nivel de comprensión de la paciente de la información, la toma de decisiones y también la organización de cuidados. Es a partir de ahí que interviene el equipo de cuidados paliativos. ¿Cómo es este encuentro? ¿Cómo es este primer encuentro con la paciente y su familia? La paciente se encuentra internada en el servicio de hematología en aislamiento de protección. Este primer encuentro de por sí se encuentra caracterizada por todos los medios de bioseguridad para ingresar a la habitación, que hace que muchas veces el paciente, o que pueda ser percibido por parte del paciente como algo extremo, algo distante, muchos lo mencionan como algo despersonalizado, en muchas ocasiones despierta ansiedades, miedo, angustias, todo el equipamiento con el que uno tiene que ingresar, muchas veces genera un impacto emocional en el otro, en el paciente, que se vio reflejado en este caso, ¿no? Al ingresar a la habitación nos encontramos con dos personas, Paula y su hermano Víctor. Ella se encuentra sentada, tiende a sostener muy poco el contacto visual, su postura es más bien ensimismada, en un primer momento se infiere poca intencionalidad comunicativa. Víctor, que es el hermano, se encuentra al lado de ella, se anticipa y avisa que su hermana no habla español y que él puede traducir la información y que así vino siendo siempre. Este primer contacto con la paciente se encuentra teñido en un primer momento con la imposibilidad de escuchar
y de comunicarnos de manera directa con ella. Y nos lleva a repensar estrategias que involucren ir más allá de la barrera idiomática y que ayuden a generar un vínculo con la misma que logre ir más allá de las palabras, ¿no? Es en este contexto en donde se nos presenta como principal desafío dirigirnos hacia ella y que ella pueda sentir que queremos y deseamos comunicarnos con ella, más allá de saber que lo podemos hacer por intermedio de su hermano. Nuestro énfasis estaba puesto en mostrar nuestro interés, la escucha, esta aceptación, a lo que ella desee comunicar y si es que así lo desea. Nuestra principal barrera, no conocemos ni hablamos su idioma. ¿Qué recursos tenemos? Que sabemos que la comunicación no solo se da a través de la palabra, ¿no? Que sabemos que no solo las palabras comunican. Y sí conocemos algunos aspectos de su comunidad y de su cultura. Es a partir de ahí que empezamos a idear una estrategia de intervención, la cual comienza con saludar mediante el gesto universal de saludo. Es algo que es común a todos, y pedir a Víctor que le pregunte cuál es el nombre que Paula usa en su comunidad. ¿Y por qué hicimos especial hincapié en esto, el nombre que Paula usaba en su comunidad? Porque muchas veces el nombre de pila que llevan en el documento no es el nombre que las personas usan en su comunidad. En su lugar suelen ser nombradas con un apodo o con un nombre que le es puesto por una abuela. Y a partir de ese nombre es que ellos son nombrados. Esta intervención facilitó que Sandra muestre una disposición para la comunicación y para el intercambio y empiece a utilizar gestos y señas para comunicar lo que le pasaba. Es en ese momento en donde vemos una Paula que levanta la mirada y que dice cómo desea ella ser llamada, cómo desea ella ser nombrada, teniendo en cuenta que saliendo de su comunidad, saliendo de su lugar, la mayoría de las personas con las cuales ella tiene contacto la nombran de una manera con la cual ella muchas veces ni siquiera se reconoce, su nombre es otro. Bueno, esta intervención nos permitió desde un principio que ella nos mire también a nosotros y que ella muestre una intencionalidad comunicativa hacia nosotros. Si bien no se logró profundizar mucho más en ese intercambio comunicativo directo con ella, sí se logró que ella pueda sentirse tenida en cuenta, presentarnos y acordar que íbamos a volver. Al mismo tiempo que utilizar escalas visuales que permitan valorar la presencia o la intensidad de un síntoma ayudó a que ella misma sea la que pueda comunicarse y no necesariamente por intermedio de su hermano. En esta presentación y primer contacto que tenemos con la paciente y su familia, también nos encontramos con un hermano de la paciente que además de ser hermano, también tiene asignado el rol de cacique de su comunidad y también pastor de su credo religioso. Observamos a Víctor en un posicionamiento como garante del bienestar de su hermana frente a su familia, pero también frente a su comunidad. Indagando un poco más sobre la familia de Paula, ella tiene 2 hijos de 14 y 18 años que quedaron al cuidado de la abuela, no tiene pareja y toda su familia está en Santa Victoria Este. Es decir que Víctor es el único referente afectivo con el que Paula cuenta en Salta. Un dato que nos parece importante para el caso es que Paula no deseaba venir a Salta, no deseaba venir y ser atendida aquí y ya había manifestado su rechazo en Tartagal. Su hermano es quien insiste para que ella acceda a venir y acceda a realizar un tratamiento. En este punto nosotros pensamos que para continuar con la presentación del caso, nos parece importante y necesario profundizar primero en la cultura del pueblo wichí, para lo cual voy a dar lugar a mi compañero David Drogo para que nos pueda comentar y profundizar mejor sobre la cultura. Bueno, buenas tardes con todas, con todos. Gracias, Pi. Bueno, un poco la idea es contextualizar, ¿no? Todo lo que Priscila nos está compartiendo en el ámbito, si se quiere, geográfico, pero también histórico, de coyuntura de la población wichí. El pueblo wichí es uno de los 14 pueblos que habitan actualmente y en la provincia de Salta. Digo actualmente porque esta autoidentificación, autodenominación, autoadscripción
descripción étnica es algo que viene cambiando en el tiempo. Y viene cambiando en función a las luchas territoriales, en función al reconocimiento también cultural, identitario de las comunidades, ¿no? Y de los pueblos indígenas. Entonces, actualmente se reconocen 14 pueblos indígenas, de ellos 9 tienen estatuto legal de pueblo originario. Hay 5 que están en ese proceso de legalización, si se quiere, en ese proceso de reconocimiento oficial por parte de la provincia. El pueblo Wichí está, como decía Pri, está al noreste de la provincia de Salta, es lo que está marcado con rosa, al igual que el pueblo Nayec, que también tiene ese color porque son primos de alguna manera. Pero también hay varios otros pueblos, ¿no? En esta zona de influencia del pueblo Wichí también está el pueblo Chané, Chorote, Chulupí, Tapiete, guaraní, Aba guaraní. Actualmente también se está reconociendo también el pueblo Zumba guaraní, Tupi guaraní. Por eso lo que les decía hace un ratito, va creciendo o va haciéndose más consciente la pertenencia y también los pueblos se van reconociendo de otra manera, ¿no? En este sentido, el pueblo Wichí es uno de los pueblos más numerosos del Chaco, no solamente argentino, sino también de la zona del Paraguay, de la zona de Bolivia. Se estima que en Argentina hay más o menos 30.000 personas pertenecientes al pueblo Wichí, y de ellas en la provincia de Salta hay alrededor de 4.000, de 4 o 5.000 personas, ¿no? Si quieres, le pasamos un ratito. ¿Le podemos pasar la diapositiva? Bueno, hay un clic le falta. Un clic más. No. Ahí está. Bueno, entonces, el pueblo Wichí es un pueblo que históricamente, no, antes, que históricamente no vamos a decir nómada, ¿no? Porque a veces nómada se entiende como un pueblo que transita sin un objetivo. Podemos decir que es un pueblo de residencia itinerante, es decir, que en función a la estación y en función a la saturación de los ecosistemas, lo que diríamos ahora huella ecológica, va cambiando su residencia y en busca de lugares que tengan tanto los recursos necesarios o las fuentes de vida necesarias como el agua, el alimento, ¿no? Y lo van haciendo estacionalmente, lo van haciendo por tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he puesto una primera diapositiva que me parece que es una pintura. Hay zonas justamente de donde venía Paula, donde la gente pinta y pinta muy bello. La primera, el primer dibujo se llama El Mundo Wichí. Entonces, es un mundo que se presenta más o menos de forma circular, ¿no? Que se presenta con mucho colorido como de flores. Y si ustedes se fijan, las personas también tienen decorados de flores, ¿no? Eh, donde el bosque es fuente de vida, donde se puede recolectar miel, hay una persona trepada en un árbol recogiendo miel, hay otra persona cultivando de una tuna. eh, se muestra como centro una casa con un patio grande, que es el espacio de socialización también. Eh, Animalitos, se ve animalitos también. Bueno, entonces toda esta abundancia que trae la selva es como en los relatos que nosotros también hemos tenido la posibilidad de compartir, las personas wichís comprenden su entorno y comprenden su vida, sintiéndose parte de alguna forma de este gran Chaco, ¿no? Y sintiéndose guardianes también, que es como una constante en muchos pueblos indígenas, el ser guardián, el ser parte, no el ser el agente de explotación, si se quiere de alguna forma. Pero frente a esta situación, también es importante señalar que Salta
ya lleva más o menos 50 años de una actividad de crecimiento agrícola, de expansión de la frontera agrícola intensiva, ¿no? Donde hay una presión marcada sobre los terrenos fiscales en compra, pero también en comodato y en préstamo y en alquiler de terrenos fiscales. También es importante decir que las poblaciones wichí no han tenido históricamente la ni la facilidad ni la práctica de legalizar los terrenos, ¿no? Por un montón de situaciones, ¿no? Que las podemos conversar en algún otro momento. Entonces han vivido en territorios fiscales y esos territorios fiscales son justamente los que se encuentran bajo presión de la industria del agronegocio, ¿no? Y eso ha hecho que muchas personas sean desplazadas forzadamente, ¿no? Ha habido en los últimos 30 años procesos de desplazamiento forzado que han generado muchísimas consecuencias negativas en relación a la salud de estas poblaciones, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a poder fijarse, hay una foto de una casa tradicional donde se ve parte del patio, pero justamente, justo abajo también se ya un barrio que corresponde a muchos barrios periféricos de ciudades como Tartagal, Vallivian, Pichanal, Orán, que son ciudades, Rivadavia, Banda Sur, Morillo, que son ciudades que se vienen configurando justo con estas poblaciones que han sido desplazadas forzadamente de sus territorios ancestrales. Esto viene acompañado de procesos de desmontes, procesos muy agresivos de desmontes, muchísimas hectáreas, cientos de hectáreas eh, que han sufrido esto. Esto genera muchísima frustración en las poblaciones, un desarraigo muy fuerte y ambientalmente también genera inundaciones y subsiguientemente también lugares donde no hay agua y eso también muchas veces genera mortalidad infantil, que es uno de los problemas graves que tiene la población wichí actualmente, ¿no? Entonces, en el territorio se puede ver que hay estas tensiones, estos conflictos, y estos conflictos no solamente se quedan en el uso de la tierra, sino también en las interacciones entre las diferentes entidades que representan, ya sea el Estado Nacional o lo que se dice coloquialmente como criollo, indígena o aborigen, que todavía en el territorio se usa, pero que, bueno, yo hablo de las poblaciones originales. Entonces, un poco contarles de esto porque es importante también comprender que hay una relación de tensión, hay una relación conflictiva muchas veces con estas instituciones y se extrapola, si se quiere, a al trato que se da dentro de los espacios sanitarios. Podemos pasar. Si quieres, podemos pasar la diapositiva. Ya lo pasé, David. Bien, ahí está, ahí está, ahí está. Recién se me mostró. Entonces, un poquito, ¿quiénes son las personas? Wichí, las personas wichí, como les decía, son personas que tradicionalmente tenían un uso o una relación, un vínculo con la tierra y con el monte, que cuidaban el monte en diferentes estaciones, que se movían, que se relacionaban con el río a través de la pesca, que en las riberas del río, en el Cháguar también, las mujeres por lo general tejían, ¿no? Y tejen, siguen tejiendo eh, bolsos que le dicen yicas, diferentes también tipo de ropa, algún uso de la madera también, los hombres trabajaban, tejían también, pero tejían principalmente redes.
el rol del hombre y el rol de la mujer está bien marcado, ¿no? Por lo general, los grupos y las interrelaciones se hacen, hay una diferenciación, si se quiere, entre hombres y mujeres. Las comunicaciones en grupos se dan entre hombres y también se dan entre mujeres. Si bien en la familia las dos voces son muy escuchadas, y eso también es importante decir que, por ejemplo, una de las referentes más importantes actualmente en lo que es la organización y la lucha por la tierra es una mujer, en la Cajonat, que es una experiencia que se dio de recuperación de tierra, ¿no? Muchísimas hectáreas, y que fue un caso emblemático en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ganó el pueblo wichí en contra del Estado salteño, y actualmente se encuentra en implementación, ¿no? Bueno, con la llegada, digamos, o con el fortalecimiento, si se quiere, de un modelo nacional en los territorios ancestralmente wichí, se ha hecho una división de organizaciones. Entonces la organización que ha sido tradicionalmente, ancestralmente liderada por abuelas y abuelos, por consejos de ancianos, también a esta forma de organización se ha sumado la políticos eh, que también tienen una voz importante, que muchas veces se configuran como intermediarios entre el mundo de afuera, si se quiere, y el mundo de las comunidades, y también autoridades que ya pueden ser como delegadas como presidentes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay varias formas de organización que se dan en la actualidad. Las mujeres tradicionalmente se han encontrado en el ámbito de lo privado, entonces en el ámbito de lo doméstico, si se quiere, de la casa, de las relaciones más adentro, salido de alguna forma. Esto en general, hay muchísimas otras situaciones particulares, pero si queremos hacerlo más como, eh, si queremos trabajarlo como más en general, los hombres han tenido esta acción, digamos, de salir y de trabajar, por ejemplo, mucho como empleados golondrinas de fincas aledañas. Y lo que ha hecho que también la comunicación con el afuera sea mucho más practicada, ¿no? Mientras que las mujeres también tienen más como el relacionamiento en las comunidades, y eso también en los servicios de salud influye mucho, por ejemplo, con el manejo del idioma, ¿no? Eh, Eso es importante mencionar. Los hombres por ahí hablan más castellano que las mujeres, ¿no? Entonces, muchas veces también este ejercicio de mediación que hablaba Pri tiene que ver también con eso, que hay un uso más fluido del idioma, ¿no? Eh, Sin embargo, esto está cambiando en el proceso de educación lentamente, pero sigue avanzando la educación formal. Muchas veces también los niños tienen que dejar en algún momento la escuela, eh, principalmente cuando entran en la secundaria, y en la mayor parte de casos es las niñas las que dejan, ¿no? Porque pasan a participar activamente de la crianza de los hermanos o de las actividades domésticas. Esto también es otra cosa que podemos conversar un buen rato, pero voy a continuar. Otra cosa que también hace al resguardo de las mujeres en relación a, a salir, digamos, de las comunidades, es una práctica que es una práctica que tiene su matriz en formas coloniales, ¿no? Que en el Chaco se le dice de muchas maneras, pero también se lo dice como chineo, que es una práctica que consiste en violaciones sistemáticas a adolescentes
indígenas por parte de jóvenes criollos. Esto en los últimos años se ha visibilizado, era algo que se mantenía en el silencio, ¿no? Pero por la lucha de muchas mujeres indígenas y principalmente indígenas, hay una mujer que se llama Octorina Zamora que falleció hace 2 años, eh, pero que de alguna manera lo puso en la tela de lo público, que era algo que hasta ahí incluso se utilizaba o incluso se lo mencionaba como un folclore, ¿no? Hay una canción, un chamamé que habla de esta práctica como si fuera ¿no? Como si fuera una acción de cacería muy naturalizada. Entonces, eso también genera que en las comunidades a las mujeres se intente resguardar para que no sean víctimas de esta práctica, ¿no? Continuemos, André. Bueno, supongo que ya pasó, yo no lo veo todavía, pero bueno, el acceso, digamos, el concepto salud-enfermedad. Y ya vamos yendo, digamos, de lo más general a lo más particular de lo que estamos hablando ahora. Y voy a ir rapidito porque yo creo que ya me pasé. Entonces, bueno, nosotros entendemos la salud. La salud está este concepto, ¿no? De la OMS, de que no es solo la ausencia de enfermedad, sino también las características biopsicosociales y bueno, está bueno el concepto, ¿no? Pero también me parece que está bien bueno poder entender que es un fenómeno, que es algo que se mueve, ¿no? En el tiempo, que es móvil, que es dinámico, eh, que los pueblos indígenas de entender, hay conceptos que nos acercan bastante a la comprensión de muchos pueblos indígenas, por ejemplo, el sumar causa y el buen vivir, ¿no? Esta idea de armonía, por ejemplo, de armonía de las relaciones, de los vínculos de la tierra, del reconocimiento del otro, ¿no? Del vivir bien, qué es vivir bien para las comunidades, para los pueblos. Hace, hace menos de un año hicimos un trabajo con la Universidad Nacional de Salta, donde preguntamos a muchas personas de pueblos indígenas que consideraban que era para ellos salud, y una constante permanente, eh, eso es una repetición, una constante fue fue el cuidado y el acceso al territorio, ¿no? Esto salió como una situación que la gente manifestaba permanentemente. La salud es el acceso y el cuidado del territorio porque el territorio a nosotros nos permite mantenernos sanos, ¿no? Entonces, esa es un factor que es importante retomar porque también viene de la palabra de mujeres, de hombres, de referentes, de estudiantes, ¿no? Y el acceso y el cuidado como una armonía con los entornos, ¿no? Eh, eso creo que es importante decir. También la salud, por ejemplo, se entendía como algo que sucede no solo a la persona, sino también a la familia. Cuando alguien está enfermo dentro de una familia, se entiende que toda la familia tiene que revisar lo que está sucediendo. Y eso también es algo que nosotros vemos en el hospital. Personas al hospital. No llega un solo acompañante, sino que llegan muchas personas. Eso dentro de lo logístico nos genera bastantes retos, ¿no? Y en Santa Victoria, en Tartagal, es mucha gente más por la cercanía, ¿no? Pero de alguna manera se entiende que el proceso de enfermedad también se lo transita activamente. Otra cosa que es importante decir, que los especialistas en salud no son solo el personal médico. Hay personas, referentes, hombres y mujeres de conocimiento, de sabiduría, que también participan en algunos procesos de salud. Y dentro del pueblo Wichí, esto se viene perdiendo principalmente por el ingreso de las iglesias protestantes y de la iglesia pentecostal.
dentro del protestantismo. ¿Por qué? Porque se lo demoniza, se dice que de alguna manera estas prácticas son prácticas diabólicas, son prácticas demoníacas, son prácticas que deben ser desterradas. Entonces, la iglesia evangélica, principalmente pentecostal, en muchos lugares de los territorios wichí ha ganado muchísima fuerza. Y los ancianos y las ancianas, desgraciadamente, han tenido que o dejar sus prácticas o hacerlas en un contexto de privacidad, si se quiere, ¿no? Y hasta incluso a veces de clandestinidad. Desgraciadamente, es durísimo esta parte porque estas formas de salud han sido formas de salud que han sostenido la vida de los pueblos wichí, ¿no? Hemos tenido la posibilidad en algunos momentos de hablar con agentes sanitarios de los primeros agentes sanitarios de la década de los 70, de la época de Tanoni, del gobernador Ragone, ¿no? Y ellos hablaban justamente de que este tipo de prácticas, ¿no? Con la epidemia del cólera, ¿no? Los conocimientos que tienen. Entonces, todavía se sigue dando, por ejemplo, en Formosa, yo he sabido por testimonios de los pacientes que atendemos en el hospital, todavía está más fuerte esta memoria. En Salta existe, pero se ha debilitado muchísimo, ¿no? Y bueno, y tenemos barreras sanitarias, geográficas, culturales. Cuando hacemos el recorrido de la primera diapositiva que Priscila nos mostraba, a mí me gusta verlo porque no solamente son barreras geográficas, sino que en cada una de estas unidades operativas hay situaciones que abren de alguna manera barreras en el acceso, que bueno, que ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, yo les dejo con Andrea, que va a seguir un poquito contándonos de la experiencia y de este caso particular. Bueno, buenas tardes. Yo voy a tratar de puntuar un poco los desafíos y los recursos con los que contaron y se encontraron el equipo para el acompañamiento de Paula y su familia. En relación al equipo, me parece que es importante remarcar que este caso nos permite repensar a la luz del marco orientativo de la interculturalidad todo lo que es el modelo de cuidados culturalmente competentes, las estrategias, las maneras de abordaje en el contexto de una enfermedad que era amenazante para la vida. En ese punto, me parece que es importante no perder de vista en estas situaciones para no perder o que no se pierda, porque el riesgo es perder, perdón, la esencia o parte de la esencia de los cuidados paliativos, que es poder armar con la unidad de tratamiento una estrategia de cuidado y de acompañamiento a la medida de lo que ellos necesitan. Y si no tenemos en cuenta la interculturalidad y las características, hay algo de eso que perdemos en el horizonte. Una de las primeras uno de los primeros desafíos con los que el equipo se encuentra tiene que ver con los desconocimientos, las preconcepciones, los prejuicios, los mitos en relación a las comunidades originarias, pero también lo que se nos juega cuando nos enfrentamos a comunidades con cosmovisiones diferentes. Y cómo hay que poder poner sobre la mesa y a trabajar algo de eso. Y ponerlo a trabajar tiene que ver con el encuentro interdisciplinario. Y en este caso creo que fue central. Más adelante tengo una filmina que muestra lo central del trabajo con otros, el trabajo en intersaberes, en intersectorialidad, que hacía que se vayan relativizando y salvando esas barreras que uno tenía en el abordaje. Otra cuestión que hace la complejidad del abordaje de Paula tiene que ver con el diagnóstico y el tipo de tratamiento que se propone. Y además la estrategia de cómo planificar un cuidado de fin de vida con este diagnóstico y los riesgos sintomáticos en el final de vida. Hoy Priscila nombraba el tema del aislamiento, de pacientes que están muy aislados. Ella no solo estaba aislada en el hospital con toda el aislamiento, la distancia que produce la vestimenta
pitufesca, permítanme decirlo, del equipo de salud, sino el desarraigo en relación a su tierra. Recién David nombraba la importancia que tiene ese vínculo histórico ancestral con la tierra, que hasta define, define la salud para ellos, y ella estaba muy lejos de esto, y la posibilidad de poder brindar a rajatabla lo que ella quería veía cierta limitación en términos de qué cuidados podía tener en su comunidad, con los riesgos de el fin de vida con la leucemia que ella tenía. Por otro lado está la familia, con todo lo que fuimos nombrando en relación a la cosmovisión, a poder encontrarse con los significados, con los significantes que ellos manejan, en relación a las barreras comunicacionales, la cuestión idiomática, que fue determinante poder flexibilizar mucho el equipo ahí para poder llegar el acceso a la salud en relación a las distancias. Y también Víctor, de alguna manera, era garante de que ella acceda a lo mejor en salud que podía haber en Salta, y eso era lo que pedía. Sin embargo, teníamos que armar una estrategia para que ella acceda al mejor cuidado, acorde a lo que ella también estaba pidiendo. Y fue el trabajo de poder acercar todas esas posiciones. Todo para llegar a poder fortalecer a Paula en esta autonomía que ella estaba poniendo en práctica, que era difícil escuchar al principio por el equipo y después pudo darse lugar para que pueda consentir en las estrategias, ser parte de la estrategia a partir de sus deseos y de las expectativas. En relación a las intervenciones específicas y concretas, creo que la gran fortaleza, Priscila hoy lo nombró, de este equipo fue algo que la Ley Nacional 24071 establece, que es la capacitación del equipo de salud en interculturalidad. Eso les permitió resonar con inclusive lo que no sabían, pero tenían que poder acceder y tenían a dónde ir a pedir y a quién convocar para trabajar juntos. Les hizo resonar con algo del nombre, del apodo, de cómo traspasar algo, de esa distancia. Yo lo escuchaba recién a David y pensaba ahí algo del vínculo con el equipo de salud, que fue central tener que trabajar cuando hablamos que históricamente el vínculo con el criollo, como decía David, de alguna manera está asignado por el conflicto, por la desconfianza, por alguien que va a venir a quitarme mi tierra o seguramente a poner en jaque algo de lo mío. Otro de los recursos también que establece la ley nacional y la provincial en Salta es el facilitador sociocultural y el traductor, que era parte de la municipalidad de Salta, que permitió trabajar no solo en los valores y significados de la comunidad, sino poder acceder en términos de idioma a la paciente. Bueno, hablaba recién del abordaje con los equipos intervinientes, los mitos, los prejuicios, la movilización de cada uno, y esto que decía yo recién, lo central desde el minuto cero de la intervención, hacer foco en el vínculo de confianza y empático con Paula. Podía llegarse a partir de Víctor, pero era plantar ahí la semilla de la confianza y no de ser alguien con quien uno se conflictúa. Salirse de ese lugar históricamente determinado. Las adecuaciones idiomáticas, la posibilidad de adecuar UNESAS para las evaluaciones, las escalas visuales, no verbales, fueron todas herramientas utilizadas por el equipo para una buena valoración en cuidados paliativos de las necesidades, las dificultades y el armado de la estrategia. El nivel de comprensión de la paciente de la situación fue todo un tema en el abordaje, porque frente a tanta barrera, todo el tiempo estaba el temor de perder de vista algo de la autonomía y del deseo de ella, de qué es lo que ella quería, si ella está entendiendo lo que pasa y está decidiendo desde ahí. El abordaje con la familia tiene que ver sobre todo con Víctor, que es quien acompañaba ella en el hospital, con quien se pudo abordar directamente. Con Víctor vale situar que también las leyes provinciales y nacionales establecen la facilidad socioeconómicas de que ellos tengan un lugar en donde estar, así que parte de las estrategias fue brindarle un lugar donde él pueda estar, habitar, para poder acompañar a su hermana. Pero también trabajar, él es un hermano que partía de la premisa de que ella permanezca en el hospital, que haga el tratamiento,
y él ser garante un poco de eso, como decía Priscila hoy. Hubo que trabajar con él en relación a todos esos, los miedos de un mal morir, los miedos al sufrimiento, la voluntad, poder ir matizando con la voluntad y los deseos de Paula, y poder ir eh, tensionando ese rol social de garante más anudado tal vez al bienestar en los últimos días de Paula y no en un bienestar anudado más a la salud en términos de curación. En relación a los hijos y a la madre de Paula, en realidad no hubo intervención directa del equipo porque no estaban en el hospital de San Bernardo, pero sí se trabajó con lo que sería el manejo de información con los hijos y con la madre, sobre todo por el cambio físico de la paciente y que al volver al hospital de Tartagal, donde se logró hacer la contrarreferencia, que se pueda trabajar y anticipar algo de esto. Hay algo que me parece importante en relación a Paula y este trabajo en relación a poderle darle voz y poder autorizarla, y yo lo pensaba en términos de este lugar que decía David, de cómo la mujer cuando sale, si bien eso se está relativizando más, es el hombre el que habla, el que toma decisiones y avanza. Yo pensaba cómo Paula en realidad iba en contra de eso, iba en contra de su propia definición social de cómo debía moverse, y sin embargo ella estaba tomando ese lugar, había que sostenerla, pero también trabajar con ella algo de que eso no genere un sufrimiento extra y que no ponga en jaque su subjetividad y su sentido de pertenencia a la comunidad wichí por no estar siguiendo esa línea prepautada. En relación a los síntomas fue apareciendo el dolor, hubo que trabajar en la analgesia de los cuidados paliativos y fue algo que hizo la coordinación con el hospital de Tartagal, que fue donde se pudo derivar a la paciente para que esté más cercana al domicilio y trabajar el acceso a la analgesia, que es todo un lugar. Muestro nada más rapidito dos diagramas. El primero, si se quiere, muestra todos los actores que intervinieron en el caso. Son las áreas. Está hematología, paliativos, el área de abordaje intercultural, de donde es David, la Secretaría de Asuntos Indígenas de la provincia, el albergue donde vivía Víctor, el facilitador intercultural de la municipalidad, que hacía la traducción, y el hospital de Tartagal, que fue el cercano a su domicilio posible de hacer la contratransferencia y con el cual fue central trabajar para tener una continuidad en la estrategia terapéutica. Por último, y esto no lo voy a leer, pero sí que cuidar en interculturalidad implica una gran complejidad, este caso al menos nos mostró eso, y que los factores son muy diversos, desde lo particular, desde lo subjetivo, desde las determinaciones culturales, sociales, desde los recursos con los que contamos y las características que puede imprimir la enfermedad o el pronóstico de los pacientes. Bien, un poco nosotros a partir del abordaje de este caso nos poníamos a pensar qué resonaba en nosotros como equipo, qué reflexiones finales podemos extraer también de la intervención, qué aprendimos, qué podríamos haber hecho mejor, como que nos empezamos a cuestionar algunas cuestiones para avanzar en este camino de poder generar espacios en donde se respete y se valore también la interculturalidad. Alguna de las conclusiones que nosotros podemos extraer de este trabajo con Paula es el valor de la interdisciplina, el intercambio de experiencias, saberes, competencias entre diferentes disciplinas posibilitan el abordaje de la persona en sus múltiples dimensiones, enriquecen el trabajo y son necesarias. Para el abordaje del caso de Paula, fue necesario articular el trabajo, coordinar esfuerzos en muchos ámbitos y que terminó posibilitando que la paciente pueda cumplir con lo que ella deseaba. Si bien muchas veces los equipos de cuidados paliativos se encuentran conformados por profesionales de diferentes disciplinas, también esta intervención pone de manifiesto las relaciones y el trabajo articulado que se realiza y que se debe realizar con el resto de los servicios del hospital. Otra reflexión final que a nosotros nos quedó resonando mucho del caso de Paula es atender la singularidad de la persona y de su familia, ¿no? En este punto, el caso de Paula nos lleva a replantear la importancia de generar espacios dentro de los equipos y también de manera individual
que, que permitan reflexionar sobre nuestra práctica diaria, sobre las intervenciones que realizamos, aquellas que no realizamos, en tener también un registro de las emociones que nos genera y muchas veces reflexionar sobre los sesgos personales que podemos llegar a tener, porque somos personas que atendemos personas. En este caso, reflejamos la importancia de conocer el sistema cultural, las cosmovisiones de la paciente, pero en realidad no deja de ser algo que es importante tenerlo en cuenta en cada persona y familia a la que atendemos, y que muchas veces quizás la vorágine del trabajo puede llegar a hacer que descuidemos, demos por supuesto o no indaguemos sobre estos aspectos. O que tengamos una tendencia a evaluar al paciente y a su familia según nuestras categorías, según nuestro sistema de creencias y de valores. En el caso de Paula, poder conectarnos con las concepciones y con las prácticas culturales permitieron la comprensión de cómo es vivida la enfermedad para ella y para su familia, cómo se identifica en lo cotidiano, cómo se trata, cómo se previene, cómo se transita la enfermedad. Aquí hay un tema importante que lo aprendimos conversando con una docente de escuelas hospitalarias que fue quien nos ayudó a realizar algunas adecuaciones idiomáticas para poder comunicarnos con ella. Y en este espacio, cuando nosotros planteábamos y queríamos, le consultábamos sobre cómo valorar depresión, ansiedad, disnea, cómo valorar los síntomas que solemos atender en la valoración que hacemos, ella nos plantea específicamente en ansiedad, me dice, no tengo una palabra o no hay una palabra para poder traducirte eso. Entonces empezamos a preguntar, pero ¿por qué? ¿Cómo? Y nos explica porque en realidad en nuestra cultura la ansiedad no es algo que lo vivamos de esa manera. Solemos tener un estilo de vida que es tranquilo. Quizás te puedo decir, puedes indagar por miedo, tristeza sí, pero ansiedad no. Y de hecho no tenemos una palabra para mencionarla. Y desde ese punto a nosotros nos queda resonando cómo la cosmovisión de ellos es diferente también a la nuestra. En el caso de Paula, poder conocer también cómo era la organización, cómo son los roles de la mujer y del hombre dentro y fuera de la comunidad, nos permitió comprender la dinámica de la interacción durante la internación, que muchas veces puede llegar a ser percibida de una hermana que no tiene voz o que no está habilitada a hablar, y en realidad el rol de la mujer fuera de la comunidad tiende a delegar la comunicación en el hombre. Y no es percibido o vivido como algo violento, como algo que no se le está permitiendo a ella poder expresarse. Entonces, poder ahondar un poco en su cultura, en su manera de interactuar y principalmente en el rol que cada uno asume dentro y fuera de la comunidad, nos permitió a nosotros poder comprender a Paula y a su familia y poder acompañar y respetar también su manera de interactuar y su manera de comunicarse. Otra de las reflexiones que nos deja este trabajo es qué lugar le damos a la comunicación no verbal, haciendo referencia a los silencios, a la postura, a los gestos, que fue en principio nuestro primer aliado, fue nuestra primera manera de comunicarnos con ella. Y acá nosotros nos preguntamos y decimos, recurrimos a esto porque no podíamos hacerlo mediante la palabra. Pero cuando no es así, cuando no existe, cuando este no es el escenario, cuando podemos comunicarnos sin ningún tipo de barrera idiomática, prestamos atención a la comunicación no verbal, nos presentamos de la misma manera, somos conscientes de cómo nos presentamos frente al paciente y qué decimos más allá de las palabras. Es como que eso también nos quedó resonando, ¿no? Que en este caso, como no podíamos comunicarnos por medio de la palabra y en cierta manera tuvimos que ser más conscientes y tuvimos que recurrir a esto. Pero cuando no se presentan estas situaciones, ¿cómo nos presentamos frente a nuestros pacientes? Otra pregunta, otro aspecto que nos quedó resonando mucho es qué posicionamiento tomamos como equipo de salud ante el rechazo del tratamiento. ¿Cuál es la primera reacción que sentimos o que pensamos cuando un paciente manifiesta que no quiere realizar un tratamiento?
¿Es algo frecuente? ¿Es algo que se habla en los equipos? ¿Cómo me posiciono yo frente a esto que me dice el paciente? Y ahí siempre hacemos hincapié en la importancia de de tener conciencia de la emoción que puede generar y de la información que eso nos aporta, ¿no? Pensamos sobre la importancia, como dijimos antes, de reflexionar sobre nuestras sensaciones, nuestras emociones y ese nivel de autoconciencia que podemos ir desarrollando en nuestras prácticas diarias. La diversidad cultural nos lleva a reconocer que hay formas que han sido pensadas y sentidas por muchos años y que explican algo, como por ejemplo las enfermedades y sus tratamientos. A veces el sistema de salud formal va a coincidir, es decir, va a haber una consonancia con estas formas de creencia y prácticas tradicionales, y otras en las que se va a estar en discordancia, y ahí es donde debemos estar atentos al tipo de comunicación, a nuestros prejuicios, porque es desde ahí que generaremos estos procesos de sensibilización, de acuerdo, sin imponer nuestra mirada. También este trabajo nos resuena mucho sobre la importancia del respeto por la autonomía de la paciente, ¿no? El respeto por la dignidad y la autonomía de la paciente en las decisiones sobre sus tratamientos y sobre sus cuidados. Algo que en la intervención con Paula se vio que conforme fue pasando el tiempo, ella cada vez se angustiaba más y lo decía y intentaba comunicar: me voy a morir y no voy a poder estar con mis hijos. Encontrábamos una Paula que en muchas ocasiones se intentó rechequear si realmente ella comprendía o no la decisión que estaba tomando y las consecuencias de esto, y ella lo planteaba y lo expresaba muy bien. Ella decía: yo sé muy bien lo que estoy decidiendo, yo no quiero estar acá, yo no quiero estar lejos de mi familia, yo ya no quiero que me pinchen más, yo ya no quiero esto. Ella podía mencionarlo y podía decir: yo lo único que quiero es regresar a mi casa y estar con mis hijos y morir con ellos. Y es algo que conforme fue pasando el tiempo, cada vez ella lo decía más, y ella anhelaba y deseaba que se pueda acompañar y respetar esto, ¿no? En este transcurso no era posible quizás transitar un final de vida en su hogar, pero sí era posible acompañar y promover que lo pueda hacer en el lugar más cercano a su familia y a sus afectos. Entonces, en este contexto se gestiona para que Paula pueda regresar al hospital de Tartagal, que era el hospital que en materia de complejidad podía abordar los síntomas que podrían llegar a presentarse, pero también que estaba en un lugar en donde Paula tenía familia en Tartagal y también tenía familia en Santa Victoria Este, y la distancia era mucho menor que la distancia con Salta Capital. Y por último, a nosotros esta intervención lo que nos dejó es la importancia de encontrar en el desafío una oportunidad. En mi caso en particular, en el momento en el que tengo este primer encuentro con Paula, y yo sentía angustia en sentir, en decir: no me puedo comunicar con la paciente, no puedo hablar con ella y no puedo escucharla, no puedo saber qué es lo que ella está pensando por medio de la palabra, porque no conozco, no entiendo su idioma. Y eso a mí me generó angustia y me generó decir: no puede ser. O sea, como que me generó esto de pensar y de trasladarme, que muchas veces cuando quizás realizamos un viaje, vamos a un lugar en donde no se habla nuestro idioma, alguien, cualquier persona que nos dice hola o que nos dice algo en nuestro idioma, es como que uno lo siente como un respiro, como que es algo familiar, como es algo que conozco. Entonces, desde ese punto a mí me movilizó el decir: quizás yo no voy a hablar el idioma Uchi, pero sí mínimamente puedo aprender a saludarla en su idioma, a presentarme en su idioma, a poder nombrarla a ella en su idioma. Y eso fue lo que motivó y lo que movilizó el poder consultar y el poder investigar cómo hacerlo. Y en esto nos contactamos con esta docente de escuelas hospitalarias que pertenece al pueblo Wichí, y planteamos esta situación, y ella muy solidariamente nos ayudó a poder como orientarnos y a poder explicarnos cuestiones relacionadas a la comunicación, al idioma. Y a partir de ahí es que surge esta idea que nosotros tenemos de poder valorar los síntomas
básicos en su idioma. Principalmente poder saludarnos, poder presentarme, poder decirme, hola, yo soy Priscila en su idioma, o poder decirle cuál es tu nombre, cómo te llamas en su idioma. Y hemos notado que cuando hicimos eso, cuando empezamos a saludarla también en su idioma wichí, esto que al principio se presentó como una persona que no nos miraba, que estaba ensimismada, que no tenía tanta intencionalidad comunicativa, eso cambió. Eso cambió y ella empezó a mirarnos y ella empezó a buscarnos también. Entonces, son cuestiones muy sencillas, pero que en la práctica y que en la intervención con el paciente hacen una diferencia muy significativa. Lo que nosotros intentamos hacer fue una guía básica de presentación y de valoración sintomática para personas de pueblo wichí que no son hablantes de español, porque nos ha pasado a atender muchos pacientes que sí hablan español y que sí entienden. Nosotros pensamos en aquellos que no. Un poco en relación a la particularidad del idioma, es que tal como se escribe, se lee. Entonces, en cierta manera, eso también nos ayudó a decir, yo puedo decirle Chivoye, Atlei, Priscila. No, y de esta manera yo puedo hacer una presentación sencilla con la paciente. Y al mismo tiempo intentamos poder recabar algunos datos de la escala ESAS para preguntar a la paciente y que la respuesta de la paciente sea por medio de una escala visual análoga, o sea, por medio de una escala visual. Que en el caso de ella usamos el de las caritas, nosotros le íbamos preguntando y ella respondía con las caritas. Un poco eso es lo que nosotros nos permitimos armar, preparar. Seguramente hay mucho camino por recorrer, hay mucho camino por avanzar en esto, pero creemos que es algo que nos acerca un poco más a esto que decíamos al principio, que estamos muy lejos, ¿no? De poder avanzar en materia de interculturalidad. Así que, bueno, un poco eso es lo que le queríamos presentar, le queríamos mostrar desde nuestra experiencia. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Priscila, David, Andrea, a todo el equipo. Si querés, puedes dejar de compartir pantalla ya. Y hay varios comentarios, preguntas, quería hacer también algunos reconocimientos de quienes nos acompañan, pero antes se tiene que ir a atender la doctora Silvina Duliski y quería aprovechar, ya saben, la conocemos todos, una referente de la psicología paliativa, coordinadora de nuestra comisión de psicología. Silvi, antes de irte, si querés hacer algún comentario, los que habías puesto en el chat, siempre interesante, por favor. Ahí está. Ahora sí, no me podía. Hola, perdón la desprolijidad, pero me voy quedando el paciente que tiene que venir, me va avisando que está retrasado, entonces voy aprovechando a quedarme otro ratito. Bueno, algunas cosas fui escribiendo que iba pensando mientras los escuchaba. Antes que nada, agradecerles por invitarnos a pensar en esto que no es una problemática, digo, me parece que no tenemos que pensarlo como una problemática en cuidados paliativos, sino como parte de nuestra realidad nacional en cuidados paliativos. Y sobre todo, rescatar lo que creo que es la posición ética del equipo en relación a este abordaje. Un poco mis dos comentarios, me parece que me está avisando que llegó el paciente, pero lo dejo dicho. Un poco mis dos comentarios, el primero tenía que ver, digo, en general estamos bastante pegados, pero porque ha sido un logro dentro de los cuidados paliativos, a los lineamientos centrales de la filosofía paliativa. Y mi primer comentario, pensando en la interculturalidad, era la pregunta en relación a si la interdisciplina alcanza como modelo para pensar la interculturalidad. Y me parecía que en realidad la pregunta era si no tendríamos que pensar más bien
en intervenciones que borren los límites del inter, y en tal caso pensar en cuestiones más transdisciplinarias, pero sobre todo en cuestiones interinstitucionales. Digo, me parece que de lo que se trata es del encuentro entre instituciones. Y por otro lado, la otra pregunta, y creo que era un comentario, ya no me acuerdo, la perspectiva, creo que todo el material que presentaron pone el acento no en la comunicación, sino en el lenguaje. Y me parece que esto es muy interesante, porque digo, si ponemos el acento en la comunicación, la intervención es hacer una traducción. Digo, buscamos como un intercomunicador, que a veces lo usamos, ponemos un traductor, pero el gran desafío me parece que no está en la comunicación, sino en un lenguaje que nuevamente borre límites y que pueda crear un sentido nuevo a partir del encuentro de lenguas. Digo que en definitiva son lenguas maternas. Los cuidados paliativos también pueden ser pensados desde la perspectiva intercultural como un lenguaje, con el valor de una lengua materna, era eso. Y en tal caso, una comunicación basada en la transliteración más que en la traducción. Veo si es el paciente, si no me quedo. Bien, muy bien, gracias Silvina. No sé si quieren hacer algún comentario a lo que dijo Silvina, Priscila, Andrea, y después vamos, bueno, David también, y después vamos si Lili tiene alguna pregunta. La veo también a Isabel, que le vamos a preguntar si nos quiere compartir, que ya tiene mucha experiencia y formación también en esto, ha estudiado mucho la interculturalidad, a ver qué nos puede decir. A mí me parece, perdón, ¿no? Me parece súper interesante este límite, o esta posibilidad de diálogo entre la interdisciplina y la interculturalidad. Porque la interdisciplina también está bueno pensar cuál es el encuadre epistémico que tienen los profesionales que intervienen en la interdisciplina, ¿no? Y hasta qué punto hay la presencia de participantes que puedan justamente garantizar la posibilidad de otros encuadres y qué posibilidad de diálogo hay entre estas dos cosmovisiones, entre estas formas dos o más, ¿no? Entonces, creo que es un reto, creo que es un reto importante. Sí, total, sigue siendo territorial, sigue siendo colonial, sigue siendo, no, o sea, la interdisciplina muchas veces lo que busca es la adecuación, y de hecho los sistemas sanitarios a la fecha, desgraciadamente, no son muy interculturales, que digamos, buscan una adecuación cultural de la misma práctica médica, ¿no? Y eso en Argentina es principalmente complicado porque hay muchas veces no permite ciertas prácticas dentro de la medicina ancestral o de las medicinas tradicionales de los pueblos. Entonces creo que es algo que queda como pendiente, ¿no? Y que hay que seguirlo trabajando y que de alguna forma también hay que seguir pudiendo abrir puentes para que realmente se pueda dar una interculturalidad en el trabajo entre diferentes profesionales. Bien, gracias David. Voy a hacer los que ya vienen del ciclo de Ateneos del año pasado, me conocen y saben que soy un poco el policía del tiempo. Estaba mirando que nos quedan unos pocos minutos, Silvina se tuvo que ir, les manda un saludo a todos, justo ahí ya había llegado el paciente. Tenemos, no sé si Lili querés hacer alguna pregunta o comentario, después creo que también está Isabel. Eh, Obviamente yo vengo del área, soy médica, así que este mano a mano entre el antropólogo y la doctora en psicología tiene un vuelo más. Yo pensaba, cuando escuchaba el relato del caso, cómo vivía el hermano
en estos varios roles de garante, de interlocutor, más allá que a lo mejor la persona que ayudó a la traducción podía ser un traductor, pero él también era hermano y era miembro de la familia. Y él también era wichí. O sea, el rol con más impacto, yo lo pensaba en él. ¿Cómo él vivió esto de llevar a su hermana a otra cultura por cumplir ciertos, tal vez, mandatos que le cabían en función de ser el representante, el cacique de su comunidad? ¿Supieron algo de eso? Sí, de hecho fue uno de los abordajes que más tiempo llevó, muchas reuniones con él, porque es precisamente esto lo que usted comenta, Liliana. Realmente él cargaba con que es mi hermana, pero yo también soy referente de la comunidad, yo respondo por ella frente a la comunidad, frente a mi familia, frente a la iglesia, y es en esto en donde él llega a un punto en el que se siente culpable y manifiesta: yo la traje a mi hermana acá, la traje a morir acá, pero lo hice porque yo quería que ella esté bien, que ella pueda sanarse, que ella pueda curarse, y no pude escuchar lo que ella quería, lo que ella me estaba pidiendo, y, y se transitó y se trabajó mucho esa angustia que él le generó, porque hay algo que en el caso no lo llegamos a comentar, pero el retorno de Salta a Tartagal no se dio inmediato. Por cuestiones de ambulancia, tiene que venir una ambulancia de Tartagal para que ella recién pueda ir para su lugar. Entonces, no se dio en un tiempo que quizás hubiese sido el ideal. Y todo eso también fue algo con lo que el hermano tuvo que transitar y que tuvo que gestionar, y que él cargaba con mucha culpa. Con esa ambivalencia de decir, por un lado la traje, porque él siempre decía así: yo la traje porque yo quería que ella esté bien, pero ella me dice que no quiere, que no quiere, que se quiere ir, y un poco él estaba muy angustiado en relación a eso. Fue trabajar todo eso y que él se pueda correr también de ese lugar de cacique, de ese lugar de pastor, que él lo planteaba desde el principio, y ponerse en el lugar de hermano y poder acompañar la voluntad y lo que su hermana necesitaba, lo que su hermana quería. Eso fue un trabajo que sí se realizó con él, y de hecho, al último, cuando ellos se van para Tartagal, Víctor, el cacique, deja hecha una carta para todo el personal que intervino en el caso, y él deja una carta agradeciendo a cada uno de los miembros del equipo que le ayudó. Me parece, no sé si soy yo, que Creo se que se le cortó. ¿Llegaron congeló a ver ahí Priscila, sí. la situación, toda su Está. comunidad, para lo que en algún momento nosotros podamos llegar a... no sé hasta dónde quedó. Bien, igual se terminó de escuchar la respuesta. Pri, con eso Isa quiere hablar. cerraste, sí, ahí va ahí, eso, con eso cerraste los comentarios para Lili. Isa, No, dos cositas así muy sencillas. Una, pero después es para conversar con Silvina, pero yo no creo que lenguaje y comunicación sean, digamos, categorías tan separadas, sino, digamos, que los distintos pueblos no podrían ni comunicarse, ¿no? Hay todo un tema ahí, me parece. Ahora, sí me parece que en este momento las culturas no son tan puras, ya están mezcladas, por ejemplo. ¿Qué es lo que le pasa al cacique a la mujer wichí que estaba enferma o lo que fuera? Creo que ellos ya tienen aspiraciones derivadas de su cultura de origen y de la cultura del entorno. Por algo van al hospital, digamos así, ¿no? El tema es cuán expulsivo es el hospital de sus categorías de origen y los deja afuera, pero ellos también buscan en la otra cultura, por decir así, más científica, alguna cosa, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un diálogo desde la interculturalidad más hermenéutico, más de empatía, de abrirse a la interpretación de la cultura del otro, que me parece que nos toca a nosotros, ¿no? Desde la tarea que hacemos.
Gracias, Isabel. Chicas, ¿algún comentario? Algo ustedes cualquier cosa me avisan si quieren hacer un comentario en relación a las preguntas o comentarios de quienes nos acompañan. Sí, Bien. no, quizás algo que capaz que David lo puede comentar un poco mejor, pero que en muchas situaciones, en las capacitaciones que hemos tenido, hemos ido aprendiendo que cuando una persona del pueblo Wichit también accede a los servicios de salud al hospital y demás, es su último recurso dentro de todo lo que Ujú, ellos podrían haber hecho. Y ujú. en muchas ocasiones, el ir al hospital para ellos significa el ir a morir. No sé si David querés explicarlo un poquitito mejor. Bueno, Pri, muchas gracias. Sí, es así, ¿no? O sea, cuando ponemos el tránsito, en la primera diapositiva, y hablamos que no solamente hay una distancia de más o menos 500 kilómetros entre la casa y el San Bernardo, también hablamos de una distancia de acceso, ¿no? De una serie de barreras de acceso que también, que no solamente son geográficas, sino que también son sociales, también hay muchas situaciones de discriminación. No es una decisión fácil para las personas de pueblos originarios ir a un hospital, es enfrentarse a una ausencia prolongada de las comunidades, por ejemplo, de los barrios en muchas ocasiones. Eso se vive, no, se vive con tristeza, en muchas ocasiones se vive con tristeza, entonces, pero muchas veces también no es una decisión propia. Cuando son, por ejemplo, cuando son casos de niñas y de niños muchas veces está mediado por la judicialización, una cosa que nosotros desde el área de abordaje intercultural intentamos evitar. Nosotros intentamos evitar la judicialización de los casos porque comprendemos que hay otras formas de acercamiento de abordaje y de comunicación. Cuando hay acciones de judicialización, es muchas veces cuando el factor comunicación del cual venimos conversando ha sido cortado, ¿no? Entonces, es con policía de por medio, muchas veces la atención y la agresividad son variables con las que tenemos que trabajar y con las que hemos trabajado en los casos de cuando viene judicializado, muchísimas veces vamos a tener que trabajar con el factor conflicto y con el factor violencia, ¿no? Entonces, no hay una, muchas veces esta cuestión de la aceptación del actor o de la persona que se va a atender directa, ¿no? Muchas veces viene por otras situaciones, por otras circunstancias. En esta ocasión, y como hablaba Andrea, Priscila, Víctor, el hermano, tenía esta función también como autoridad de su comunidad de velar por el bienestar y en este caso, en este contexto, el bienestar venía dado por la atención médica, ¿no? Entonces sí, un poco respondiendo también al comentario de Isabel, sí, son comunidades, son barrios que tienen una relación permanente con el mundo, entre comillas, criollo, como se dice, ¿no? Ujú. Pero que esta relación también es de tensión, o sea, no hay una asimilación. Muchas veces, muchas de las autoridades, incluso formales, gubernamentales, propenden a una asimilación, ¿no? Y justamente eso es lo que las poblaciones no quieren asimilarse, quieren o piden y exigen el respeto a esa diversidad. Desgraciadamente, esa diversidad está en un contexto hegemónico, en un contexto de lucha de poderes muchas veces, ¿no? Y nosotros lo vemos desde el hospital, donde la práctica, por ejemplo, de salud ancestral es una cosa que es vista como no sé, como que no funciona. Entonces también a los profesionales de salud, y es algo que venimos militando de alguna manera, es importante trabajar el respeto, la consideración de las diferentes formas de salud que tienen los pueblos como válidas, como eficientes, como efectivas, no solamente como una cuestión folclórica. Entonces,
en las unidades y en las áreas operativas creo que es un gran reto. Y en Salta, donde el 11% de la población es indígena, no solamente es un reto, sino es una necesidad de política pública. Bien, gracias, David. Nos quedan unos minutos, hoy es el primer Ateneo, nos podemos pasar unos minutos, por favor, Ana está porque levantando la mano, Gonzalo. perfecto, ahora pasamos con Ana. Bien, vamos con Ana y después si quieren retomo lo del chat. La nombramos al principio. Hola Ana, ¿podés desmutearte? A ver O si Víctor, Vicla si la podés podés. Ahí desmutear. está, perfecto, gracias. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones al equipo, a la presentación que hicieron. Gracias, Gonzalo, por detectar el valor de este trabajo presentado en la escuela y de la riqueza y la complejidad de este caso. Me gustó mucho la presentación, cómo pudieron reflejar esa complejidad desde lo psicosocial, desde lo intercultural. Creo que el gran desafío, ¿no? Desde el imperativo de los cuidados paliativos, de lograr realmente una atención centrada en la persona, es lo que llevó al equipo a hacer de esas barreras un desafío y, como decía Priscila, una oportunidad. Y llegar realmente a trabajar de manera articulada, no hay otra forma, ¿no? de buscar la interdisciplina, la institucionalidad. No hay otra manera de acompañar en esta complejidad. Y bueno, en lo personal, algo que por ahí hablamos en el equipo es el gran desafío de no imponer lo propio, de no imponer nuestros moldes, nuestra cosmovisión, nuestra concepción de salud y de enfermedad, para no llevarnos puesta la autonomía de estos pacientes que en este caso Paula eh, podía tan bien, a pesar de la dificultad idiomática, expresar y bueno, creo que eso sirvió como norte para que el equipo pueda acompañar en su cuidado, en su toma de decisiones y sostener, ¿no? Porque también era una paciente del servicio de hematología, entonces los distintos actores intervinientes pudieron lograr eso. Y para mí un cierre realmente muy bueno es esta carta de agradecimiento que deja su hermano finalmente, y bueno, saber que se pudo, a pesar de todo, lograr cumplir ese deseo de Paula de que pueda regresar a su lugar de origen. Gracias, Ana. Al principio del Ateneo mencionamos que estaba Ana Cobo y también Ana Zulca, aparte del equipo que conocían el caso y que bueno, trabajaron y acompañaron este Ateneo. Antes de ir a algunas preguntas y comentarios más que hay en el chat, hay un montón de felicitaciones de lo bien que estuvieron, de aplausos que las invito a que lo miren tranquilos. Quería destacar la participación de gente de toda la Argentina. Digo, ha sido un Ateneo como muy federal, gente de Río Negro, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Tucumán, Salta, por supuesto, Puerto Madryn, Córdoba, Ushuaia, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, de distintas disciplinas, gente de la UTI, de psiquiatría, de la psico-oncología. Así que ha sido como muy diverso el público celebrar eso. Voy a, como les decía, tomarnos unos minutitos más para aprovechar algunas preguntas que creo que igual se fueron como respondiendo. Flo Peiró preguntó al principio del intercambio, le surgía la duda de qué concepciones tenían estos pueblos sobre la muerte. Me parece que hablaron un poquito la concepción que tienen sobre la enfermedad y el morir, y quizá me centraría en la pregunta de si hubo lugar u oportunidad, que es la segunda parte, de integrar alguna práctica medicinal propia de esta comunidad en el proceso de atención. No, propiamente dicha no se pudo. En la internación, por lo menos en el Hospital San Bernardo, no se pudo, no se realizó. ¿Tuvieron contacto con el equipo que la recibió, con los médicos que la recibieron en Tartagal? Sí, ella ingresó y falleció a las 2 semanas de ingresar en el hospital, y se hizo el contacto con el equipo que la recibió en Tartagal, y se
se transmitió, cómo transitó toda la situación en el hospital. Bien, como les decía ahí en el chat que pueden mirar cómo, bueno, va a quedar grabado, queda todo el material también, la guía que nos compartieron, hay material que va a estar en la página de la asociación, en la presentación para que después lo puedan mirar. Ustedes chicos para reforzar el autoestima y lo bien que han estado, después también pueden mirar cuántas felicitaciones hay. Yo me voy a detener en preguntas que hayan quedado sin contestar. Estoy tratando como de filtrar un poquito porque muchas son de agradecimiento. Bien. Alicia preguntó, en caso de negación al tratamiento, ya sea porque dentro de su cultura suelen aceptar la enfermedad como parte de que su tiempo llegó, ¿cómo se afronta? En realidad me pregunto quizás si es negación, si dentro de su cultura hay una aceptación de la enfermedad y de la muerte, ¿no? Como algo natural. Quizás yo no comprendo si en ese caso habría negación, ¿no? O lo que quizás desde nuestras categorías definimos como negación y si esa negación fuese desadaptativa o no. No sé si quieren como hacer algún comentario a la pregunta. Sí, ahí hemos tenido con cuidados paliativos varias experiencias al respecto. Eh, y bueno, imagínense que cuidados paliativos ingresa con muchísima importancia y muchísima fuerza en un hospital de cuarto nivel de atención, donde muchos de los pacientes han hecho un tránsito largo en su búsqueda de salud y cuando llegan, ya llegan con un estado avanzado de las enfermedades. Entonces, tal vez una de las constantes que yo la necesidad del colectivo en un tiempo de fin de vida, ¿no? Cuando la persona siente que está acercándose al fin de su vida, lo que demanda muchas veces es del colectivo, ¿no? Es su familia, son sus vínculos, son sus relaciones, y eso es muy importante. ¿No? Entonces, en ese sentido, muchas veces nosotros hemos acompañado este proceso de toma de decisión, ¿no? Eh, y de volver a las comunidades como ese lugar que para terminar la vida, ¿no? Y recuerdo varios momentos y varias personas que han puesto eso como principal dentro del proceso que están atravesando. Eso por parte de las personas de pueblos originarios. Y dentro del equipo de salud a veces es un tema, porque como son patologías difíciles, como son muchas veces implican procedimientos complejos con material quirúrgico carísimo, medicinas carísimas, eso implica una gestión que muchas veces entra como en tensión todo lo que se ha hecho desde el equipo de salud y la decisión del paciente final, ¿no? Pero bueno, eso también es algo que cuando hay instancias que tienden puentes, que son negociadoras, se puede ir abordando, trabajando y ver cómo ir resolviendo. Bien, gracias, David. Hay muchos mensajes, como decía, de agradecimiento, donde destacan la ética del trabajo, el respeto con el que han acompañado a Paula. El mensaje de la doctora Fernanda Marchetti de Córdoba, que nos recibió el año pasado en el Congreso, que fue un momento de encuentro hermoso, agradeciendo también el Ateneo y que retomemos este año este espacio tan valioso y necesario. También hay un agradecimiento especial de Ana Cobo a David por animarse a ser un antropólogo paliativista y destaca que es un aliado fundamental en la atención de esta población, de estos pacientes. Un comentario de Eduardo Velasco, hermoso y tan necesario el tema para pensar y compartir puentes ahí donde una costumbre del lenguaje o un significado pueda ser un obstáculo, tanto por conocernos todavía. Gracias por el tema y por tan buenas intervenciones. Hay más mensajes, como les decía, de agradecimiento. Lili, no sé si se me pasó alguna pregunta que te haya parecido importante, si hay algo más que quieras agregar antes de que pase a los avisos parroquiales. No, me parece felicitarlos, agradecerles por compartir, por el coraje de sumarse, abriendo el año de los Ateneos, y un poquito, tanto por conocernos todavía, estas palabras de Eduardo, cuánto tenemos que conocernos
porque ustedes lo hablan con una paciente de un pueblo originario, pero ¿cuántos de nuestros pacientes, aunque sean en capital o en las grandes urbes, tienen sus propias costumbres, son migrantes? Yo creo que todos tenemos, en todos los casos tenemos algún aspecto cultural, porque somos quienes somos por toda nuestra historia, nuestro bagaje. Aunque hablemos español, no necesariamente estamos hablando siempre el mismo idioma. Así que, ¿será lengua? ¿Será lenguaje? ¿Será literal? ¿Será comunicación? Eh, este mano a mano que se estaba generando entre David y Silvina, creo que ameritaba meterla a Isabel ahí de mediadora para grandes debates, ¿no? Gracias, gracias, gracias y felicitaciones, por supuesto. Gracias, Lili. Solo agradecerles de nuevo a David, a Priscila, a Andrea, al equipo de Cuidados Paliativos de Salta. Una alegría que hayan compartido este trabajo tan lindo con todos los que estamos hoy. Creo que la manera de romper barreras en el acceso de estas comunidades también es visibilizando estos desafíos y lo que nos dejan estas experiencias. Y por último, como saben, antes de despedirnos con una música y algunas imágenes lindas, voy a pasar los avisos parroquiales como cada Ateneo. Tengan presente que en abril se abren las inscripciones al 11º Encuentro Nacional de Cuidados Paliativos, que va a tener lugar del 26 al 28 de septiembre de este año en la ciudad de Tandil. Pilar Muñoz y todo el equipo de Tandil nos espera. Al igual que el año pasado, tengan presente también que se pueden adquirir en esta primera etapa los Early Bird a precios súper promocionables. Aprovechen a inscribirse, ya que luego habrá 2 etapas más con valores superiores. Algo importante también a recalcar es que a raíz de algunas consultas queremos informar que este año no habrá presentación de trabajos científicos en el 11º encuentro. Invitamos a los interesados en postularse para la presentación oral de trabajos libres a que lo hagan en el próximo encuentro, que es el 12º Congreso, Argentino, en el año 2025. Tienen más información en la web y las redes sociales de la asociación. También como novedad, este año los Ateneos de Enfermería pasan a ser los primeros jueves de cada mes. El próximo es el jueves 4 de abril a las 18 horas. La disertación va a estar a cargo de la Unidad de Cuidados Integrales del Hospital Austral y estudiantes de la licenciatura de Enfermería de la misma universidad. El tema es: ¿estamos preparados para hablar del deseo de adelantar la muerte? También más información en nuestra web y en redes sociales. Tengan también agendado, marquen en agenda el miércoles 24 de abril a las 18, nos encontramos con el segundo Ateneo Interinstitucional de este año, acercando vínculos a través de los cuidados paliativos domiciliarios a cargo del equipo de cuidados paliativos del Hospital Buquet Roldán de la ciudad de Neuquén. Y sepan también que en nuestra página web pueden encontrar información sobre jornadas y actividades de capacitación que son auspiciadas por la asociación y que en muchos casos cuentan con beneficios en la inscripción para los socios de nuestra Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Ahora sí, muchas gracias a todos, a todas y a quienes presentaron especialmente. Nos vemos en abril.